que está en Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Bien, vamos a leer en Números 4. Vamos a leer. Vamos a leer del versículo donde Jehová le dijo a Moisés, en el 17, del 17 hasta el final. Vamos a leerlo. Números 4:17 hasta todo el capítulo de ahí para adelante. Bueno, dice así la palabra de Dios. Alternadamente lo vamos a hacer igual. Dice, habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y les pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. Además habló Jehová a Moisés diciendo, de edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles, de tejones que están encima de él, las cortinas de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirá. Según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón, con todos sus cargos, y les encomendaréis. Y contarás los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión, las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas. Las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Vamos a darle vuelta. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari por todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés pues y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar el tabernáculo de reunión. Y fueron los contados de ellos por sus familias 2,750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón, como lo mandó Jehová por medio de Moisés. Y los contados de los hijos de Gersón por sus familias según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias según las casas de sus padres fueron 2,630.
Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran el tabernáculo, en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová. Y los contados de la familia de los hijos de Merari, por sus familias, según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos, por sus familias, fueron 3,200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó Jehová por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias, según las casas de sus padres. El de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos fueron 2,580. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Amén. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Y alabado y glorificado seas desde ahora y para siempre, Señor, porque sabemos que tú eres el único digno, Señor, de la honra y de la gloria y de la alabanza y de toda entrega de tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, hemos visto tu mano de amor y de misericordia y de poder, porque hasta aquí nos has librado de muchísimas cosas, Señor, pero también has suplido todo lo que necesitamos, sobre todo el alimento espiritual que a través de tu Hijo Jesucristo nos lo manifestaste en la cruz del Calvario. Señor, te damos muchas gracias porque sin merecerlo, estando, como dice tu palabra, nosotros aún en nuestros delitos y pecados, tú mostraste tu amor para con nosotros, Señor, y te damos muchas gracias por ello, Señor. Pero también te pedimos que nos ayudes para vivir pues a la altura de ese privilegio que nos has dado, Señor, porque no es cualquier cosa lo que hiciste por nosotros al enviar a tu Hijo a morir en la cruz. Y pues ayúdanos para que lo podamos entender de tal manera que pongamos manos a la obra cada día, cada momento en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestro comportamiento, Señor, también de unos para con los otros, como dice tu palabra, que aprendamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque sabemos que cada día las fuerzas del mal del enemigo arrecian, Señor, porque el mundo, todo el mundo se presta. Todo el mundo que no te conoce se presta, Señor, para ser usado como contrario a ti, a tu palabra, a tu propósito y sobre todo a vituperar y a ofender toda tu honra y toda tu gloria que tú te mereces. Ayúdanos, Señor, para que nosotros, los que te conocemos, podamos hacer una diferencia donde quiera que vamos, Señor, en cuanto a cumplir tu propósito, como estamos viendo aquí en el orden perfecto que tú lo has dispuesto, Señor, para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que verdaderamente, donde quiera que cada uno de nosotros caminamos, nos movemos y vivimos, podamos testificar. Y pues así como te pedimos que nos ayudes a nosotros, también te pedimos por toda tu iglesia, en todo el mundo, Señor, en todo lugar donde se encuentre un miembro de tu iglesia, te pedimos que tú les fortalezcas aún en las persecuciones, en hambres, en guerras. Pues sabemos que tu palabra dice, y nosotros lo tenemos muy claro, que la iglesia sigue caminando y que las fuerzas del Hades no prevalecerán contra ella. Pues ayúdanos, pues, Señor, a seguir adelante y te pedimos que perdones todas nuestras faltas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Bueno, vamos a continuar aquí donde nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Que estuvimos viendo el ministerio o la tarea de los sacerdotes primero, que son Aarón y Eleazar e Itamar, los dos hijos que le quedaron a Aarón, que fueron los primeros que entraron en acción. En este capítulo lo vimos, cómo ellos tenían que entrar y que ver que hacer el trabajo de cubrir todo lo que estaba dentro del templo, absolutamente todo, que quedara bien cubierto. Y en la última recomendación que veíamos la semana pasada es que ellos deberían de estar muy atentos. Y nosotros vemos cómo es un escalafón, ¿verdad? Primero los sacerdotes, enseguida los cuatitas y luego los gersonitas y al final los meraritas. Es un orden que Dios puso, y ese mismo orden quiere que exista en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestra iglesia, en nuestro hogar, donde quiera. Es un orden que está dado. En el matrimonio es un orden que está perfectamente diseñado por Dios. Entonces, esto es un ejemplo de cómo Dios, lo que hemos venido viendo, es un Dios de un orden perfecto. Y ya se sabe que aunque Dios es un Dios de orden y perfecto en todos sus caminos, en todas sus acciones, todos sus pensamientos, Él es perfecto. ¿Por qué dicen los pentecostales que altar y todo ese orden? ¿Qué? Los pentecostales dicen que el altar. Bueno, ese orden que Dios le dio al pueblo de Israel, dice Miguel que porque hay doctrinas que no siguen ese orden. Lógicamente, pues es lo que estamos viendo, que ese orden no se siguió ni siquiera por el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel nos manifiesta muchas cosas en sus acciones que ellos hicieron, pero manifiesta también lo que nosotros somos, para que no vayamos a pensar que nosotros somos más que ellos en ningún momento. Pero el orden de Dios sigue siendo el orden de Dios. Desde la creación hemos visto cómo Dios, varón y hembra, los creó, y ese es el orden. El mundo va a cambiar el orden. Lo sigue cambiando cada día más y degenerando más y más. En cuanto a la degeneración del pensamiento de los humanos, en cuanto a la sexualidad, por ejemplo, no es nada más lo que hemos visto, va a seguir degenerándose más y más. Y si Cristo no viene pronto, quién sabe qué barbaridades, se vayan a ver en el mundo, en la sociedad que hoy se cree como, ya sabemos que hay una alta sociedad que se creen los que miran a todos de arriba abajo, ¿verdad? Y que son intocables o inigualables. Pues en todas las áreas de la vida vemos cómo esta corrupción o esta degeneración del orden de Dios no cambia en el orden de irse degenerando y degenerando cada día. A veces vemos a grandes personalidades que decimos, pero ¿cómo esa persona puede caer en ese error tan feo, verdad? Y pues nosotros sabemos que sin Cristo no hay grandes personajes. Traiga un cantante por causa de hizo tanta tontería, lo traen en la corte. Julio Iglesias, hombres que dicen no cantan tan bonito y todo y salen con. Bueno, socialmente o para el mundo en general era un gran personaje. Pero nosotros sabemos desde siempre que él, por ejemplo, hay otro que era muy famoso a la par de él, Camilo VI, que se le descubrió que era del otro bando según él. Pues se le descubrió lo que todo el mundo sabía, o sea, como Juan Gabriel, por ejemplo. Todo el mundo sabía. Entonces, hoy se hace escarnio o se buscan intereses de personas. Hay personas que quieren ver si lucran todavía con ese viejito, pues ya es un viejito, ¿verdad? Que tiene más casi 80 años, ¿no? O 70, no sé cuántos. Pero lo que andan tratando es de sacar dinero
porque él tiene dinero. Entonces, todo es parte de la corrupción, tanto los que lo están demandando como él que hizo sus atrocidades, ¿verdad? Que se pueda decir. Entonces, pero eso es parte de la degeneración de lo que estamos viendo, del orden de Dios. ¿Por qué? Porque la gente que no conoce a Cristo, pues no tiene un orden a seguir. Eso es lógico. Pero nosotros vemos que este desorden, aquí vemos muy ordenado todo. Cuando estamos viendo este capítulo, por ejemplo, este libro de Números, vemos todo con un orden muy suave. Y el pueblo de Israel tratando o haciendo, caminando en el orden que se les ha dado. ¿Por qué? Porque ellos están en su primer amor. A pesar de que ya han hecho algunas cosas, atrocidades en el camino, siguen todavía en su primer amor. Todavía creen en Dios, en Jehová, de todo corazón. Todos como pueblo, como nación. Pero de aquí para adelante vamos a ir viendo cómo esta orden tan suave y este orden tan perfecto que Dios les dio para seguir, para obedecer y para triunfar en el camino hacia Canaán, a la tierra prometida, se va a ir devaluando. Se va a ir devaluando. Pero eso de que el pueblo se degenerara no cambia el perfecto orden para todas las personas que querían obedecer. Y nosotros vemos que hubo personas muy sobresalientes en cuanto a querer hacer la obra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Y esa orden nos sigue siendo dada, y por Dios mismo. Ahora ya a través de Jesucristo para nosotros. Vemos cómo esto no cambia, sino que a través de la misma escritura, cuando vamos leyendo la Biblia, nos damos cuenta que a pesar de que todo el mundo falla, Dios no falla, su palabra no cambia, no falla, su propósito no cambia porque el mundo cambia. Y hoy que estamos viviendo lo que creemos que son los últimos días, por la misma enseñanza que hemos recibido de la palabra de Dios, directamente de la palabra de Dios, aunque hay muchas personas que lo están enseñando en muchos lugares, pues nosotros tenemos aquí la fuente de información en la palabra de Dios y con la guianza del Espíritu Santo. Entonces, lo que estamos viendo que hoy que estamos en los últimos tiempos, esta orden sigue, pero ahora hay mucho peso en contra de este orden perfecto de Dios. Cada día arrecian más. Cuando la Biblia dice que ahí están las fuerzas del Hades y no prevalecerán, pero solamente contra los que estén en la lucha. Entonces aquí lo que nos invita a nosotros es a entrar de lleno a la guerra, a la lucha contra. Si nos parecemos es el que somos un remanente de Dios. Bueno, de eso estamos hablando, de un remanente que se debe de caracterizar y se debe de identificar por la palabra de Dios, no porque nosotros lo digamos, porque toda la gente que se denomina cristiana dice ser el remanente, toda la gente, ¿eh? Y cuando se dice toda la gente es muchísima gente. Entonces aquí lo que vamos a ver es cómo personalmente Dios nos habla a cada uno, a cada persona, y eso es lo que estamos viendo en este orden que Dios está dando. Porque nosotros sabemos que el pueblo de Israel, cuando Pablo estaba predicando la palabra de Dios, se enfrentaban contra él diciendo: nosotros somos el remanente, y no eran el remanente espiritual, no. Pero ellos contra Pablo se enfrentaban. E incluso fue tan duro el conflicto y el peso que llegó muy cerquita, de tal manera que un día el apóstol Pedro ya estaba siendo muy convencido de la parte que se decía en el remanente judío, o los verdaderos creyentes, y ya a Pedro, que es el gran apóstol que nosotros conocemos, lo traían en dos pensamientos, ¿verdad? Lo traían en dos pensamientos, de tal manera que decía: bueno, es que yo soy judío, tengo que apoyar a los judíos, y esa es una guerra que los judíos todavía hoy la tienen. Incluso los que se convierten al cristianismo empiezan a luchar esa batalla apenas,
Y cuando empiezan a lucharla, muchos no logran, porque se llegan a convencer que hay que practicar la religión del judaísmo como la que practicaban aquellos de los que Pablo decía, ojalá y se mutilasen los que enseñan eso. Entonces, ¿por qué Pablo hablaba tan fuerte? Porque Pablo tenía un ministerio muy claro en cuanto a lo que es la iglesia, en cuanto a lo que es el remanente o lo que hoy nosotros podemos llamar la iglesia. Y no es la que se llama iglesia, es el que, guiado por el Espíritu Santo, controla su vida, sus formas de comportarse, sus formas de carácter. Ese es el verdadero remanente. No es el que dice yo soy. Pero ahí estaba ya lo que dice que la forma que hay que recarlo, lo de afuera no hay allí. Pues así es, ¿no? De esa forma cualquiera se va al cielo, Miguel, diciendo que nomás vale lo que... Sí, no. Entonces, pero vamos a continuar con esta parte que estamos viendo de Números 4, donde estamos viendo lo que es las tareas de los levitas, donde empezaron Aarón y Moisés y sus dos hijos de Aarón en cuanto a la organización. Y como sacerdotes, pues sabemos que aunque tanto Moisés como Aarón eran meraritas y María, solamente de los meraritas, que ya son la familia directa de Leví, amramitas, los de Amram, hijos de Amram, los amramitas, que son la familia directa de Leví. Leví venía siendo abuelo, Coat, y luego era Amram, Amram y luego Moisés y Aarón, que eran los hijos. Y entonces aquí lo que podemos ver en esto es una, pues cómo Dios obró en una forma, podemos decir, sobrenatural. Porque Leví entró a Egipto, ¿verdad? Y Coat era su hijo. Bueno, traía Gersón, Coat y Merari. Pero Coat era su hijo, ¿verdad? Y Coat era el padre de Amram. Y luego Amram era el padre de Moisés y de Aarón. Entonces, en esos 400 años no hubo mucha genealogía que contar. Coat entró como niño chiquito a Egipto, o no sabemos de qué edad, y a él le nació un hijo. En esos 400 años le nació un hijo y le nació le nacieron sus nietos. Entonces, no sé, vivieron de 150 o 200 años ellos para poder estar en la posición que estamos viendo ahorita. No hubo mucha gente, muchas genealogías de por medio, generaciones, ¿verdad? Sino que así fue, así de directo. Entonces aquí lo que vemos es que Moisés y Aarón y María eran hijos de él y de, ¿cómo se llamaba la mamá? Jocabed. Y de Jocabed, y de esa familia nada más el sacerdocio es nada más de uno, de Aarón, no de Moisés. De hecho, los hijos de Moisés aquí no los vamos a ver ni siquiera mencionados en esta parte. No los vemos mencionados, aunque estamos viendo a Gersón aquí, no es el mismo que el hijo de Moisés. Este es el hijo de Leví. Y vemos que este es el orden aquí, ¿verdad? Y ya cuando ya ellos hicieron lo que tenían que hacer y que tenían que ser muy, muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque eran ¿cómo se llama? La pirámide ¿cómo se llama? La cúspide de la pirámide, donde se empieza a desarrollar apenas. Y estaban allí Aarón y Eleazar e Itamar para hacer el trabajo que vimos, todo lo que vimos la semana pasada, de cubrir todo bien cubierto. Si ellos no hacían bien su trabajo, los demás levitas, coatitas, que iban a seguir
en el ministerio de trasladar o de empezar a caminar con las cosas, su trayectoria por el desierto, corrían el riesgo de que por culpa de ellos, por no hacer bien su trabajo, pues podían morir. Porque vemos que nadie podía mirar nada absolutamente de los instrumentos y de los muebles que había dentro del tabernáculo, desde la puerta para adentro. Entonces, ellos tenían que hacer muy bien su trabajo de cubrir todo muy bien. Vimos que al último todo era, al final cada una de las cosas que se iban cubriendo era de azul, una parte azul. Quiere decir que cuando iba al campamento, pues todo se veía como la parte de donde iba trasladándose los levitas, todo se veía como el cielo, ¿no? Todo muy azul. Todo azul porque esa era la parte, ya viéndolo de arriba, era la cobertura final que estuvimos viendo la semana pasada. Entonces vimos aquí que habló también Jehová a Moisés y a Aarón en el versículo 17 y en el 18 dice, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. ¿Por qué? Porque los levitas es el único momento en que todos los coatitas que les tocaba trasladar iban cerquitas, pegados al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque para empezar llevaban el arca del pacto, el arca. Pero porque a ellos les tocaba ir cerquitas, a los coatitas. Porque ellos pues lo llevaban en el lomo, en las varas, y los coatitas iban como veíamos la semana pasada, el arca tenía sus aros y sus barras que se les metían y a ellos les tocaba llevarlo en el lomo. Entonces iban demasiado cerca como para que Aarón y sus hijos tuvieran algún descuido de no cubrir bien. Porque si alguno de los que iban cargando llegaba a mirar algo del arca de la alianza, moría inmediatamente si lo veía. Y esa es una regla que no nosotros la vemos cuando usa. Dice la Biblia que nadie puede ver a Dios y viva. Nadie, y eso manifiesta la presencia de Dios, o sea, manifiesta la presencia de Dios. Entonces, por eso ellos tenían que cubrir todo, absolutamente todo bien cubierto. Ese era el trabajo de los sacerdotes, de los amramitas, por parte de Aarón. Y Moisés estaba incluido porque era supervisor también, o sea, él tenía que vigilar que se hicieran las cosas bien. Entonces, por eso dice, no haréis que perezca la tribu de la familia de Coat entre los levitas, porque también sabemos que cuando la ira de Dios se manifiesta por una situación de esas, alcanza no nada más al que la ve, muchas veces, puede alcanzar a más. Quiero decir algo, el trabajo cuando ahí dice que quien ha visto a Dios, él prefiere creer en un mono, entonces si lo ve, o por eso puede ver a Dios. No, la verdad es que nadie ha visto a Dios. Pero todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, y eso es al punto que se debe llegar a una persona que piensa así, todos los que hemos experimentado a Cristo en nuestra vida, hemos experimentado a Dios. Y a quién de nosotros que ha tenido experiencias con Dios le queda alguna duda. Nosotros somos descuidados en cumplir el propósito de Dios en muchas ocasiones, pero no es porque tengamos alguna razón para ser descuidados, no la tenemos. La verdad es que nosotros no tenemos un justificante para todos los descuidos que tenemos cada día en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios. No hay justificante. Porque Dios no nada más se nos mostró a nosotros como para verlo, ¿verdad? Sino como para experimentar su presencia en nuestras vidas. Y entonces ahora la fe hace la acción de lo que era prohibido ver. Y nosotros ahora vemos que Dios le dice a Pablo, al escritor de Hebreos, se le revela que hoy no es como antes, que había muchos, los que iban allí, yo pienso que los coatitas más se cansaban de temblar que de cargar, porque iban cargando
el arca del pacto, donde solamente una vez al año una persona tenía permiso de Dios de acercarse y presentar ofrenda, que era el sumo sacerdote, una vez al año. Entonces, el de estar allí era una responsabilidad muy grande, sí era un privilegio para los cuatitas. Pues vamos a trasladar el arca del pacto, ¿verdad? Pero también era de tener mucha reverencia y mucho respeto. Y como decía el apóstol Pablo, ¿qué decía el apóstol Pablo? Estoy espantado y temblando. ¿Por qué? Porque Pablo era una persona totalmente entregada. Y él sí sabía y reconocía que era pecador. Entonces decía, pero yo conozco a Dios, conozco a Cristo. Es más, él tuvo experiencias que nosotros podemos decir que ni siquiera nos la pudo platicar, ¿verdad? No digo, son palabras que no se pueden decir. Porque fue trasladado por Dios. Dice la Biblia, él dice, conozco a un hombre, si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, que fue llevado al tercer cielo. Y ese hombre era él. Entonces él tenía experiencias que lo obligaban, y él decía que lo obligaban a testificar y a vivir una vida como Cristo dice que se debe vivir, como la palabra dice que se debe vivir. Entonces, esa experiencia que tuvo el apóstol Pablo, nosotros también la tenemos, nada más que nunca nos hemos puesto a analizar las situaciones. Nosotros cuando estuvimos o estamos, porque hemos tenido muchas experiencias en Cristo en nuestra vida, yo creo que todos, ¿dónde hemos estado cuando estamos en la presencia de Cristo? Entonces, dice el escritor de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, sin miedo, sin temblar, no como los cuatitas que iban cargando el arca y todos los utensilios del templo, que iban con temor y temblor también, ¿verdad? No con ese miedo, ¿verdad? Sino con un temor reverente, donde vamos a acercarnos porque vamos a recibir ánimo y fortaleza de parte de Dios. ¿Y por qué nosotros cuando estamos en alguna situación no tenemos temor de acercarnos a Dios y pedirle en el nombre de Cristo? Porque no tenemos miedo. Porque estamos en una posición, Cristo nos puso en una posición que no estaba el pueblo de Israel. Entonces, pero el mundo arrecia, el mundo nos cierra, nos presenta todos los días oportunidades muy suaves. Todos los días nos presenta oportunidades muy bonitas. Y cuando nosotros no hemos valorado lo que tenemos en Cristo Jesús, cualquier cosa nos encandila. Cualquier cosa nos convence. Cualquier persona que nos invita a cualquier situación. No, sí, pues es mi amigo, tengo que ir, es mi amiga, tengo que ir, tengo que hacer. Y es porque todavía no hemos entendido que el mejor amigo es Cristo Jesús. Y que no hay otro como Él. Todos los amigos de esta vida, todos los amigos de este mundo siempre fallan. El único amigo que nunca falla es Cristo Jesús. Sin embargo, nosotros no estamos nosotros decimos, yo sí estoy bien convencido, pero cuando el mundo nos invita ya no estamos tan convencidos. No, ya no es lo mismo. Ya no estamos tan convencidos de que el que nunca falla, el mejor amigo, el más fiel amigo, el que puede darnos paz, paciencia, felicidad, todo lo que necesitamos, gozo verdadero, pues ese... aquí quién sabe, porque este amigo que es mi amigo o mi amiga, pues me está invitando a esto, a aquello, y entonces ya el verdadero, el mejor amigo, ya no es tan el mejor amigo. A veces, eso nos pasa. ¿Y por qué? Porque no hemos evaluado en todo cuánto es lo que en Él tenemos, cuánto es lo que Dios nos ha dado. Y entonces empezamos a ambicionar cosas de este mundo. No es que no podamos todo lo que se necesita para vivir, no podamos luchar por ello. Sí, de eso se trata. Pero cuántas cosas que no necesitamos, que son para nuestro ego, nuestra vanidad, andamos persiguiendo en este mundo. ¿Cuántas?
¿Y cuánto tiempo se lleva todo eso? ¿Cuánto tiempo desperdiciamos? Y al último resulta que lo que es importante para Dios no es tan importante para nosotros. Y entonces empezamos a caer en la bruma de este mundo, a ser enredados, a ser arrastrados a cosas que a lo mejor no nos van a condenar, pero sí nos van a robar. Pero es todo por la sociedad que admiramos. Sí, pues es que la sociedad ha desarrollado un sistema. Y ese sistema que la sociedad ha desarrollado no tiene en cuenta a Dios. Y el diablo es lo que está tratando de hacer, de crear un sistema que dé felicidad para que nosotros creamos que es la verdadera felicidad. ¿Cuánta gente cuando le hablamos de Cristo dice, no, pero para que seas feliz, no, yo soy feliz. Yo soy feliz. Son felices en lo que están haciendo. El que es alcohólico, es borracho, es feliz en su borrachera. Cuando es infeliz es cuando ya viene la cruda, ¿verdad? O el que se droga, es feliz cuando se droga. La infelicidad viene cuando vienen las consecuencias. Entonces, eso no hay una capacidad de análisis en una persona que no tiene a Cristo como su Salvador, no hay esa capacidad de análisis como para decir, no, pues puede ser que sí haya una felicidad que no traiga consecuencias. Y la única felicidad que no trae consecuencias es la felicidad de estar en Cristo Jesús y de vivir en Cristo Jesús. Entonces, aquí es donde nosotros vemos qué importancia de entender estas raíces de enseñanza o estos principios que aprendemos en el Antiguo Testamento y que se confirman. En el Nuevo Testamento ahora nosotros tenemos una forma de confirmarlo. Cada situación, cada cosa. Porque dice en Romanos, creo que es 8:16, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Y luego, si hijos, dice, si somos hijos, si entendemos y creemos, somos herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, tenemos mucho que ganar y nada que perder en Cristo Jesús. Pero cuando nos descuidamos, tenemos un montón de pérdidas, muchas pérdidas. En cuanto a la carne, en cuanto a siguiendo los placeres de este mundo, siempre hay consecuencias. No hay placer en este mundo, placer terrenal, que no traiga consecuencias. Y el apóstol Pablo dice, y esto yo se los quiero evitar. Por eso es el consejo tan estricto del apóstol Pablo. Él es el que dice que nos quiere que no caigamos en eso. Y luego dice, entonces aquí vemos que no haréis que perezca la tribu de la familia de Coat, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. El lugar santísimo, pues ellos lo llevaban cargando, unos llevaban las cortinas, otros llevaban el arca, ¿verdad? Y los instrumentos que había ahí adentro, iban bien cargados, llevaban el lugar santísimo junto a ellos. Por eso les digo, ahora es diferente. Ahora ellos iban autorizados por Dios para hacerlo, pero con reglas muy estrictas de que si fallan, se mueren, ¿verdad? Entonces, por eso esa era la situación de Aarón. Y luego no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas. O sea, Aarón y sus dos hijos tenían que estar solos haciendo el trabajo de cubrir todo antes de que nada pase. Además habló Jehová a Moisés diciendo, toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres por sus familias. Ahora iba a contar a los de Gersón, de edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás. Y nosotros vemos cómo es estricta la edad de 30 años arriba. Más adelante vamos a ver que hay otras edades. Por ejemplo, simplemente aquí mismo, antes de que vayan a partir, porque del monte Sinaí, van a partir hasta el capítulo 10, ¿verdad? Pero en el 8 dice, cuéntalo de 25 años arriba. Entonces ahí vamos a ver
vamos a tener que buscar por qué, ¿verdad? Para cuando lleguemos ahí, tener más claro por qué allá son 25 y aquí 30, ¿verdad? Creo que ya más o menos está entendido, pero pues vamos a ver cómo cambia. Y luego cuando el rey David hace el orden para la alabanza, cuando lleva el tabernáculo de reunión, después de que Usa murió por causa de que pues iban con un orden inadecuado, desde que David mandó, no eligió bien quiénes fueran y cómo trajeran el arca, no se informó bien. Entonces, en parte, lo que estamos viendo, que Aarón no debe tener culpa de que ninguno muera. David sí tiene un poco de culpa en que Usa fuera muerto, porque hay un orden. El orden está en la Biblia, estaba en las escrituras que ellos tenían, como para que se informaran bien. ¿Saben qué? Pero si vamos a traer el arca de la casa de Obed-Edom, vamos a buscarle, porque Usa lo quiso librar, pero hizo algo que no debía hacer. Aparte, si así buscamos bien, vamos a darnos cuenta que a lo mejor no era un personaje de los que debía ir custodiando el arca. Entonces, todo eso son orden. Este orden, por eso les digo que este es un orden que se debe seguir. Y más bien ellos que estaban bajo la ley del Pentateuco, ¿verdad? La ley de Moisés. Y no siguieron las reglas. Para empezar, fíjense bien, iba en una carreta. Y aquí vamos a ver que aquí no va en carreta. La orden no es que viaje el arca en una carreta. ¿Y la jalaba un animal, un caballo? Pues no sabemos, a lo mejor la iba jalando, pues, lógicamente con una vaca, ¿no? Sí, pero aquí vemos que hay una orden de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Y aquí vamos a ver que esto es para trasladar todo el tabernáculo de reunión. Y ya vimos que el oficio de los coatitas el oficio de ellos era trasladar todo lo que estaba, todos los muebles y el instrumento, todo el instrumental que estaba en el tabernáculo de reunión, adentro. Lo que no le era permitido al pueblo ver, nadie lo veía. Entonces, pero este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Esto era era la orden para ellos, de cómo debían de administrar, cómo debían ponerse de acuerdo en todas las cosas. Dice, bueno, ya vimos acá que bueno, aquí vamos en que tomaron el número de 30 años arriba, y este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas, ya todo lo que se tenía que cubrir, ya lo llevaban los coatitas, esos eran los encargados. Pero los gersonitas tenían también otro ministerio, ministrar y llevar, cargas que llevar, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso es importantísimo, lo de las cargas que lleva, el orden de las cargas. Y nosotros cuando vemos en Gálatas 6:2, vemos que hay una orden, una forma de cumplir la ley de Cristo. Y es una orden igual. Dice que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Son cargas. Sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces nosotros tenemos cargas que llevar. Nosotros los creyentes hoy en día tenemos cargas que llevar. Y esta es una cosa que no es tan fácil como es decirla, ¿verdad? Sobrellevar las cargas de unos de los otros quiere decir que aprender a ponernos de acuerdo. Tenemos que saber ponernos de acuerdo. Los gersonitas los iban a formar, se iba a encargar Eleazar o Aarón, no me acuerdo, ahorita lo vamos a ver,
de ir y decirles, miren, bueno, tantos aquí, porque van a llevar esto. Ustedes tráiganme a tantos aquí. Ustedes van a ser los encargados. Este es su ministerio. Este es su ministerio. Este es ministerio, ustedes lo van a llevar a cabo. Y por eso dice aquí que este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Eso era. Todo el camino hasta llegar a Canaán, a la tierra prometida, ese era su ministerio. Y cuando ya entendieron cuál era cada uno su lugar, pues ya no iban a batallar. Primero, el primer día los iban a formar, la primera vez los iban a formar. ¿Saben qué? Ustedes van a ser los los que van a llevar el arca del pacto. Ustedes son los que van a llevar ¿cómo se llama? El altar del incienso. Ustedes van a llevar la menorá. Ustedes van a llevar igual. No sé, ¿cómo se llama? Les daban chance a otros. No, pues la semana pasada vimos más o menos cómo es el orden. Dijimos que a manera de pensar humana, ¿verdad? Hoy en día, yo pienso que cuando Aarón le dijo, miren, ustedes van, este es el arca del pacto, está pesadito. ¿Saben qué? Pues entre 4 lo pueden. Pero esos 4 no van a poder caminar todo el camino. Entonces, fórmense aquí 40, 50, 80. Estos van a ir caminando atrás del arca. Cuando se canse los que van, los que siguen van a cargar. Y los que iban cargando, los que se vayan a la fila, ¿no? Para que entre caminando y relajándose, pues vayan descansando. Y lógicamente, yo creo que más o menos así es como estaban organizados. Pero cada uno debería ir bien agarrado en lo que iba haciendo. Y si no lo hacían, podría caerse el arca, podría destaparse y podían morir. Porque si se destapa el arca, entonces era de que nadie afloje. Me acuerdo de una vez, andábamos en una parte por ahí en Puerto Vallarta, trabajando, y era un cerro, y teníamos que arrastrar los postes, porque no entran las grúas, pero hay maniobras que se hacen, y ya cuando andábamos llevando los materiales, pues que cárguense el material. Pero había unas crucetas pesadas que pesaban 90 kilos, y para subir el cerro con 90 kilos, pues una persona ni dos, tan fácil. Entonces iban algunos formados, vamos a agarrarle y a subirnos, pero de repente los de adelante la aventaron. Y pues al de atrás le cayó, y casi podemos decir que lo partió, ¿verdad? Porque le abrió el estómago, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Dicen allá, se le reventó la aldilla, decían allá, que es relajarse, como decían allá en el rancho, se relaja, o se le hace una hernia, que es como nosotros conocemos, ¿verdad? Bueno, se le abrió el estómago. ¿Y por qué? Porque los otros no jalaron parejo. En el momento en que se sintieron presionados, dijeron, no, yo ya no cargo, aventaron la cruceta para un lado, pero el otro no se dio cuenta que la aventaban y le cayó todo el peso. Él la cargó y de la parte donde él iba y se desaldilló, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Entonces, ¿qué había que hacer? Que los que iban cargando las cosas del templo, conscientes de que hay que tomar acuerdos, y lo dice por ahí Amós, ¿verdad? Amós dice que ¿cómo caminarán 2 juntos si no están de acuerdo, ¿verdad? Aquí en Amós dice, esta es la palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. O sea, es una relación completa. No estamos hablando de algo que no se relaciona esto con esto otro. Toda familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré
por todas vuestras maldades. O sea, nada iba a pasar desapercibido. Había que hacer cada uno. Esto era muy personal. Cada uno tenía que cumplir su tarea. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? O sea, ¿cómo iban a cargar si no estaban en un acuerdo total? O sea, y precisamente eso es muy importante. ¿A poco no es un principio que sigue vigente hasta hoy? Los acuerdos son bien importantes. Tomarlos, pero respetarlos es mucho más importante. Respetar los acuerdos. ¿Qué quiere decir? Que ellos tenían que respetar el acuerdo de que, ok, llevo la carga y no la suelto hasta que todos digan bájense y luego que vengan los otros a cargarlo, ¿no? Entonces, de eso se trata siempre. Por eso es importante que veamos que los acuerdos siempre se deben de respetar. Y dice, por eso, si andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, rugirá el león en la selva sin haber presa, dará el leoncillo su rugido desde su herida, si no apresare. Entonces, vemos cómo los acuerdos, qué importancia tienen. Donde empiezan los acuerdos es desde el día desde que uno empieza a tener uso de razón. Desde cuando uno empieza a tener uso de razón, si nosotros, cuando ya fuimos criados en la niñez, en un hogar cristiano, por ejemplo, o en el lugar cada quien donde fue criado, ¿qué tenemos que hacer? Aprender que debemos de respetarnos unos a otros, respetar las jerarquías. El menor, respetar al mayor. Y luego, ya sabemos que para eso hubo un matrimonio, para nacer nosotros, entre los padres, entre los esposos, son acuerdos que se tienen que respetar. Cuando uno firma, cuando uno se casa, le dicen ahí que si quiere, que si acepta para a su esposo, a su esposa, para quererlo en todas las etapas, en todas las situaciones, en la enfermedad, en la salud, si hay hambre, en todo se tiene, son acuerdos que no, vienen situaciones que dicen, no, es que yo aquí yo ya no, es en el matrimonio para empezar, es en todas las cosas, se debe de respetar, se debe de someter. Hay un sometimiento, por eso cuando estamos viendo aquí no es que se trata de ser nadie menos que nadie. Se trata de que cada quien ocupara su lugar allí cargando el arca, cargando todas las cosas, cargando las cortinas, ahora que vamos con los gersonitas. Entonces, eran acuerdos, era mucho peso, eran muchísimos kilos lo que cargaban. Y vemos que de una tribu de 22,000 fueron elegidos 8,000 y feriecitas. Y esos eran los que iban a cargar. No era poquita gente. Aunque eran muchas cosas, había gente para cargar cualquier cosa. Para turnarse si se necesitaba. En toda organización, en cada reunión, en las agendas, en toda reunión que se hace ahorita, bueno, yo lo veo muy marcado en nuestro trabajo. Al término de cada reunión, de cada sesión que se hace, en la agenda se ponen acuerdos y compromisos. Yo creo que también en la iglesia igualmente, ¿verdad? Claro que sí. Compromisos, en las familias igualmente, acuerdos y compromisos. ¿Por qué? Porque cada quien, pues, debemos de colaborar en lo que hemos acordado. Claro que sí. Y seguir esa agenda, o sea... Así debe ser. Está vigente, todo esto está vigente. Yo creo que si lo aplicamos a nuestra vida, pues tenemos mucho que aprender cada día. Sí, pues miren, es que esta vida no hay nada que se escape. No hay nada que se escape. Por eso digo, el orden es perfecto. El orden es perfecto, pero el hombre falla, el ser humano fallamos. Entonces, nosotros vemos aquí que hay que estar. El acuerdo es importantísimo. Importantísimo estar de acuerdo en todas las cosas, ¿verdad? Y luego, también dice por ahí en ¿qué es? Gálatas 6.
Ah, caray, se me escondió Gálatas. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. En Gálatas, en el capítulo 6 dice: en el 4, dice, bueno, estábamos viendo, ahorita mencionaba acerca del 6.2, que dice sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esta es una forma de cumplir así la ley de Cristo, pero es una forma de demostrarnos cada uno a nosotros mismos si verdaderamente tenemos la idea clara de hacer la voluntad de Dios. Esto es para que cada uno lo entendamos, no es para que digamos, fulano no lleva las cargas, no, es para que, es como que lo que les decía ahorita que dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. O sea, no necesitamos preguntarle a nadie si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. El Espíritu Santo nos guía y nos redarguye. ¿Ya? Entonces, pero dice en el 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver si nos engañamos? Pues nos conocemos. Sabemos dónde está nuestra lucha y no la queremos pelear a veces. Entonces tenemos que aprender a pelear las batallas contra el enemigo. Aprender a pelear las batallas. A darnos cuenta con toda claridad que hay una guerra. Y que Cristo dijo, no vine para traer paz sino espada. ¿Y cuál es la espada? ¿Cuál es la paz que no vino a traer? La paz que no puede darnos otra persona a nosotros. ¿Y la Biblia es la espada? Exactamente, entonces, pero nosotros quisiéramos que decir, es que tú tienes que aprender a llevar, a vivir en paz. No, el que tiene que aprender a vivir en paz soy yo. Y buscar la paz en todo momento, ¿verdad? Porque si yo quiero que otra persona haga la paz y que no se altere y que no me grite, ese no es el problema, ese no es la forma. Tengo que aprender yo a no alterarme, a no gritar, a no decir sandeces como a veces decimos. Y yo soy el que tengo que aprender. Y si yo no aprendo, eso el Espíritu me lo dice claramente, no estás bien lo que haces. No está bien lo que haces. Entonces, aquí dice, cuando dice esto, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No está luchando. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse. Cada uno analizarnos a nosotros mismos. ¿Por qué medios? Tenemos medios muy claros. Dios nos dio formas claras de analizarnos. Entonces, porque cada uno llevará su propia carga. Y dice, y el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. ¿Quién nos instruye? El Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Comprobarle al Espíritu Santo que sí queremos y que sí estamos en la lucha. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Empezando a bajarle volumen a nuestras formas de pelear, por ejemplo. Y si no lo hacemos, pues no le estamos dando testimonio al Espíritu y no estamos dando testimonio real a nosotros mismos. Nos engañamos. Nos engañamos. Entonces, aquí es lo importante que veamos la importancia de los acuerdos. La importancia de los acuerdos, de caminar de acuerdo en todas las áreas de la vida. Y eso es lo que estamos viendo en este grupo. Se tienen que poner bien de acuerdo y si uno se cansaba de decirle, ¿saben qué? Yo ya no aguanto. Entonces, ¿qué hacía el que dirigía? Pues el relevo. Que venga el relevo. Sí, porque si en el ámbito laboral secular, la gente tiene que hacer sus compromisos y cumplirlos, porque si no se aplica la norma. Claro. Entonces, acá con nosotros es espiritual, es una lucha espiritual. Es la lucha. Y es una lucha verdadera. Sí, porque si los
que iban, por ejemplo, que se iban cargando y el otro decía, ay, a mí qué me importa, pues entonces se iba, la cadenita se iba. Exactamente. Iba a hacerse todo para atrás, o sea, entonces dice que ahora sí lo que iban a llevar, después de que en un acuerdo total, en un orden total, todos decididos, porque todos estaban queriendo hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tenía que hacer? Como les decía, pues, ¿saben qué? Yo ya me cansé, y bájenlo y vamos a que vengan otros. Pero había gente, nada más cada quien tenía que entender su tiempo, su responsabilidad. Era un compromiso, es un compromiso. Entonces dice, ellos iban a llevar las cortinas del tabernáculo de reunión, su cubierta. Ya vimos que todo esto eran cosas pesadas. Esto lo vimos en Éxodo 26, cómo es la cubierta. En Éxodo 26, 14 dice, harás también la tienda una cubierta de pieles de carneros teñida de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén bien derechas. Bueno, esto eran algunas cortinas, o sea, era algo pesado, porque era el tamaño, ¿verdad? del tabernáculo, y todo esto se necesitaba bien envueltos, bien acomodados, muy bien, porque pues, de otro modo, como de tal manera que lo hicieran lo más compacto que pudieran para poderlo cargar, y ya sea, bueno, aquí vamos a ver algo. Estos hijos de Gersón tenían permiso de usar carretas. Los del tabernáculo, los instrumentos del tabernáculo eran a hombro. Todo, en parihuelas vimos la semana pasada, o los que ya tenían los anillos hechos para meter las varas. Pero estos de los gersonitas, a la hora de cargar todo esto, tenían, dice aquí en el 7:7, tenían carros disponibles, 2 carretas, y los otros tenían 4 carretas, porque los meraritas, pues ellos iban a cargar las bases, postes, algunas cosas muy pesadas. Entonces dice aquí en el 7:7, déjenme verlo, porque se me escondió el 7. Si no voy a empezar a leer como la otra vez. Eran bases, las bases que llevaban eran de plata. Sí eran parecidas, Miguel, pero eran de plata, no eran de concreto como las que hacíamos nosotros para los arbotantes. Eran de plata que pesaban aproximadamente cada una 35 kilos. ¿Verdad? Dice aquí ¿qué dice en el versículo 7? Dice, en el 6 dice, entonces Moisés recibió los carros y vamos a ver. Trajeron, esta es la ofrenda de los príncipes. Los príncipes trajeron, en el versículo 3, su ofrenda delante de Jehová. 6 carros cubiertos, 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey. Los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, cada uno conforme a su ministerio. O sea, lo que iba a cargar cada uno. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los de Merari dio 4 carros, 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces, ellos, nada más para ellos había donde echar cargas. Y aunque era plata, pues las bases eran de plata, ¿verdad? Ya juntando las 100 bases, ya eran 3,5 toneladas aproximadamente.
Entonces, ya haciéndole cuentas, los que hicieron las cuentas, que yo ya nomás tomé la cuenta que hicieron los que las hacen, dice que eran aproximadamente lo que llevaban 10 toneladas. Si aquí nada más en las bases estamos viendo, y luego vemos las bases de alrededor también del tabernáculo, del atrio. Entonces, aquellas eran de bronce, pero también eran pesadas. Y vemos que llevaban muchísima carga. Entonces, no era poquito lo que iban a trasladar cada vez que se movían. Yo pienso que los levitas, cuando veían que la nube se movía, decían, ay, caray, ahí viene la carga. Pues sí, ellos sí, pero luego los cuatitas que lo llevaban todo en el lomo y también llevaban mucha carga. Entonces, vemos que era algo de carga. ¿Qué se necesitaba? Dios no estaba haciendo nada injusto. Repartió las cargas. A nadie le dio más carga de la que podía llevar. La carga que les acomodó a cada quien era porque podían llevarla. Como los acomodaron, era porque podían llevarla. Nada más se necesitaba acuerdos. Otra vez, volvemos a lo mismo. Estar de acuerdo para poder caminar juntos, ir caminando juntos y sobre todo cumpliendo cada uno su ministerio. Entonces no podían decir los gersonitas, no, pues Coat le tocó lo mero bueno, allí sí está suave porque llevan todo lo más santo. No, cada uno estaba consciente de su ministerio y cada uno estaba dispuesto a cumplir su ministerio y tenía que hacerlo, ¿verdad? Les estaba siendo impuesta una carga, como a nosotros nos es impuesta también carga, y debemos de aprender a sobrellevarla, dice Pablo a los Gálatas. De aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y dice que también cargaban estos gersonitas las cortinas del atrio que está el tabernáculo y cerca del altar alrededor, que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Y eso también lo vimos allá acerca de que todo, cuerdas, estacas, y no hay ninguna cosa, aunque el arca era lo más sobresaliente, más importante, como todo era en referencia a cubrir el arca y a llevar el culto hacia Dios, entonces hasta las estacas eran importantes. O sea, todo es importante para no podían decir, faltó una estaca, tráiganse un palo de tal parte. No, las estacas eran especiales, las cuerdas eran especiales, las cortinas eran especiales. Entonces, todo es especial en la obra de Dios. Nosotros a veces pensamos que no es importante el ministerio que nos toca a cada uno de nosotros. No, pues yo donde trabajo yo me porto como quiera, ya no, nada tiene que ver con Cristo en mi corazón. No, pues si lo traemos en el corazón, ¿a dónde nos podemos ir? ¿A dónde nos podemos esconder? Es para Dios, sí, así es. Entonces todo, es que el creyente, si es de Cristo, pues todo lo que haga es de Cristo. Y es para Cristo, y es para Dios. Y es lo que está tratando de hacer el mundo, incluso lo está haciendo ya en muchas religiones, denominaciones y todas esas cosas, ¿verdad? De tal manera que, por ejemplo, hoy este año, entrando el año ya se profetizó que este año sí ya viene Cristo. Yo no dudo que venga, sí lo creo. Pero las profecías que se están diciendo son protagónicas. No dijo este mentiroso del apóstol Maldonado, creo que va a ser llevado a un paseo al trono de la gracia con Cristo, va a ir este año, en estos días. Lo van a venir ángeles a llevárselo. Ángeles, demonios. Van a venir ángeles a llevárselo para que esté delante de la presencia, porque lo reclama Dios allá en el cielo. Porque lo pide Dios que vaya para verlo, para visitarlo. Entonces, todo eso va envuelto. El mensaje que se está dando va envuelto en todo ese montón de mentiras. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios que es así, no falla. Y nosotros vemos cómo
a través de la misma Biblia nos va aclarando y nos va diciendo cómo debemos de irla tratando, cómo tratar. Oiga, también en las 11 dieron una especial fiesta en el lugar de los Alpes, donde van los mejores artistas, pero ahorita está en la cárcel como una bestia. No, sí, no, pero pues hay un problema. Hay un problema, eso que dice Emma de Aarón y desde su papá, de nosotros. Son Aarones se supone, cada uno, porque es el espíritu de Aarón. O sea, ellos son el único sacerdocio que existe en la tierra, ya olvídense de otro sacerdocio. Y luego decía el original, ¿cómo se llamaba? Eusebio. Decían, en él se fundó la doctrina de que en él descansaba la divinidad de Dios. Él era Cristo, era igual que Cristo en la tierra. Entonces, lo que estamos viendo nosotros aquí con la carpa y muchos que hemos visto, no es una cosa que no la traiga el diablo usándola en muchas doctrinas, con muchas mentiras. De tal manera que llega el momento en que la gente se involucra en una doctrina que se parece cristiana y se creen cristianos y son cristianos según ellos, pero están adorando, están yendo a Dios a través de Aarón, no a través de Cristo, a través de William o a través de este otro que está hoy, pero no a través de Cristo. No, dicen que llaman a mucha gente de la rola porque ya cree que es un ángel o el pastor y se meten en un pedestal y Así es, ¿no? Entonces nosotros aquí vemos que hay mucho que aprender, en la Biblia siempre hay mucho que aprender. Entonces dice en el versículo 27, según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo ministerio de los hijos de Gersón, en todos sus cargos y en todo su servicio, y los encomendaréis en guardia, encomendaréis en guarda todos sus cargos. ¿Qué quiere decir? Que cada uno debe guardarse y entender que es importante el ministerio que va a llevar a cabo. Cada uno debe tomarlo como con una grande responsabilidad y también dándose cuenta que es muy valioso delante de Dios. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos está bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Ahí está encargado el hijo menor de Aarón. Dice, y contarás los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta el de 50 años, los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Y vemos que parece que pues ya no es tan importante. No, siempre va a ser todo muy importante. En la obra de Dios todo es muy importante. Todo es muy importante. Nosotros a veces, miren, aquí nosotros somos una pequeña iglesia. Pero cada uno tenemos responsabilidades. No hay ninguno aquí que no tenga una responsabilidad, que no tengamos una responsabilidad. Todas las personas que nos paramos aquí enfrente, hombres y mujeres, tenemos una responsabilidad. Si no lo hemos tomado como una responsabilidad y un ministerio, pararnos aquí enfrente, no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Aquí es un ministerio, que es un trabajo que cumplir para Dios. Y se debe tomar con toda la responsabilidad. Corte parejo. Los músicos deben de meterse bien en la mente, en la cabeza, que es para Dios lo que se hace allí, donde se hace con la guitarra, con el órgano, con las tumbas. Es para Dios, es un ministerio. Y que se tiene que cumplir como para Dios. No para mí, no, es para Dios. Totalmente. Entonces, ¿qué llevamos? Los que se paran enfrente, los que tocan la música. El que recoge la ofrenda, aunque nosotros usamos mucho que los niños para que es un ministerio que aprenden desde niños. Los que estamos sentados en las bancas, tenemos un ministerio que cumplir. No vinimos a jugar a la iglesia, vinimos a alabar a Dios.
¿Y qué pasa muchas veces? No nos acordamos lo serio que es estar en la iglesia, la responsabilidad que es estar en la iglesia. No venimos ni siquiera muchas veces preparados para aguantar 2 horas en la iglesia. Entonces, imagínense, no, pues yo me salgo un ratito desde el que lleva cargando el arca. Ahorita vengo. No, no se vale. Esto es para Dios. Es importante, es muy importante. Yo sé, y no quiero decir que es tan estricto como la ley. ¿Por qué? Porque si alguien tiene una necesidad de salir, sí, pero no inventar cosas para salirse de la iglesia. No inventar. No, es que yo tengo que salir porque quiero salir. Y que parezca que es porque tengo una necesidad. No. Es importante. Es muy importante cuando nosotros de veras lo hacemos para darle la honra, la gloria, la obediencia a Dios, entender la importancia de sobrellevarnos unos a otros, de sobrellevar las cargas, de cumplir la ley de Cristo, de que el culto en el que estamos verdaderamente entendemos que es culto para Dios. Y en lo que estamos haciendo, lo que hagamos, es una responsabilidad. Cada uno. También está es otra responsabilidad. Donde se tiene que entender, y cada cosa que uno haga en la iglesia, hacer el aseo, todos, cada uno, donde quiera que estamos, estar bien conscientes que es para Dios. Somos de Cristo, nos redimió. El pueblo de Israel, por eso ahorita que veíamos los que saqué de allá, pónganse de acuerdo, les dice Amós, porque andaban en mucha desobediencia. Entonces, vemos que estos iban a cargar el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión, las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas. Estos iban a llevar mucha carga. Las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas, las cuerdas con todos sus instrumentos, todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen para transportar. Cada uno tendría que saber exactamente, recordar exactamente, ¿verdad?, qué es lo que tenían que hacer. Y, estar preparados, siempre preparados para en cuanto se movía la columna de fuego o la nube, si era en el día. Era con un reloj, ¿no? Ese era su reloj para moverse. Y no sabían cuándo se iba a mover. Dios no les decía, mira, tal día nos toca y tal día no. No sabían cuándo se iba a mover la nube. Así es que eso nos enseña mucho también cuando vemos cómo se movía, porque cuando la Biblia nos enseña que estemos siempre preparados a nosotros, siempre, es siempre. No es un ratito sí y otro ratito no. No, es siempre, estar siempre preparados para la venida del Señor. ¿Por qué? Porque quién sabe cuándo va a venir. El día y la hora, ¿quién lo sabe? Yo sé que hay muchos que están inventando días, horas, meses, años. Si no, en nadie está esa potestad, solamente en el Padre. Entonces, a nosotros no es que, pues ahora ando medio desalentado, ahora ni leer, ni cantar, digo, habrá momentos que una persona tiene alguna situación de dolor o lo que sea que no le vas a... Sí, pero en todo momento normal, dispuesto siempre para hacer la obra de Dios. Y este será el servicio, dice el 33, de las familias de los hijos de Merari para su ministerio en el tabernáculo de reunión bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces vemos que Itamar se encargaba de estos. Y luego vemos que Eleazar dice, Moisés pues y Aarón y los jefes de la congregación contaron
a los hijos de Coat por sus familias, según las casas de sus padres. Y aquí va el número de los que eran. Desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, fueron los contados de ellos por sus familias 2,750. Estos eran los hijos de, ¿quién dijimos? De Coat. 2,750. Ellos eran los encargados de trasladar todo lo de adentro del tabernáculo de reunión. Entonces sí era suficiente gente pues para irse acomodando, para irse turnando en el camino, y yo creo que hasta sobraba, ¿verdad? O quién sabe, porque quién sabe cuántas jornadas se aventarían seguidas, no se sabe, no se cuentan los tiempos, ¿verdad? Pero eran suficientes los de Coat, todos los que ministraban en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón, como lo mandó Jehová por medio de Moisés. Y luego contaron a los hijos de Gersón por sus familias, según las casas de sus padres, de la edad de 30 años arriba otra vez, hasta la edad de 50 años, todos los que entraban en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias, según las casas de sus padres, fueron 2,630. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, por todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová. Y así cada familia fue contada, ¿verdad? Ya vimos que al último el resultado dice que fueron 8,000, en el versículo 48 dice que fueron 8,580. Tenían un ministerio que cumplir, tenían que trabajar en la obra, tomar acuerdos, tomar en cuenta su responsabilidad, tomar en cuenta su ministerio cada uno, darse cuenta que ese era su guerra para pelear. Ellos no iban nosotros vimos que el censo empezó con los que iban a tomar las armas de guerra. Entonces, estos también son soldados de Dios, de Cristo, ¿verdad? Pero ellos su guerra era ponerse de acuerdo, estar descansados para los momentos que se necesitaban, estar listos para ir a cargar y para hacer la guardia, siempre hacer la guardia. Cuando estaban en el campamento, estar haciendo guardia para que nadie pasara, porque ellos eran responsables, otra vez, lo mismo que estamos viendo de los que cubrían con las cortinas, con las telas. También eran responsables que si alguien pasaba, ellos eran culpables, porque moriría el que traspasara el campamento de ellos hacia el tabernáculo de reunión. Y ese no lo iban a matar ellos. Como tampoco si alguien veía el arca del pacto, no los iban a matar ellos. Iban a ser fulminados. También si alguien se les pasaba a ellos hacia el tabernáculo sin permiso, por no vigilar bien, iba a morir, pero no lo iban a matar ellos, Dios mismo. Iba a morir por entrar en un lugar donde no se debe entrar. Entonces, ahí es donde se acomoda perfectamente lo que estamos viendo del texto que aprendimos de esta semana, que dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra gratitud, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno, o de nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo, pero sin pecado, ¿verdad? Entonces, pero dice, acuérdense lo difícil que era para aquellos, para nosotros es mucho más fácil. La ley era en ese sentido muy dura. Entonces dice, pero dice el mismo apóstol o el mismo escritor de Hebreos, ya al terminar el Hebreos 4, en el 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar socorro. ¿Cómo dice? Y hallar gracia para el oportuno socorro.
¿Qué quiere decir? Que a nuestro alcance está la gracia de Dios. Siempre, en todo momento. Está a nuestro alcance para que lo tomemos en cuenta. Y para terminar vamos a leer Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4, porque es porque allí creo que puse el texto. Primera de Timoteo 4:13. Y esto es muy importante que lo veamos. Dice, entre tanto, 4:13. Entre tanto, esta es una recomendación de Pablo a Timoteo. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Bueno, dice en el 12, voy a leer el 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. A Timoteo le dice que nadie te tenga en poco. Y muchas veces, yo me acuerdo cuando alguna vez fui joven, y decían, es que nadie te tiene que tener poco, todos tienen que reconocerte. No se trata de eso. Aquí es una exhortación a Timoteo. Pablo está exhortando a Timoteo y le está diciendo, pórtate bien. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la posición e imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué quiere decir? Que Timoteo tenía que mostrarle a todos sus oyentes, al de los que Pablo lo dejó a cargo, que era digno del puesto que Pablo le dejó, del ministerio que Dios le había dado. Tenía que demostrarles con hechos, con comportamiento, con testimonio, que era digno del ministerio que estaba llevando a cabo. ¿Verdad? Eso es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Esto es lo que Dios le pedía a cada levita en el tabernáculo de reunión. No era nomás que no van a ir a la guerra, no, sí van a ir a la guerra, nomás que van a pelear una batalla diferente. Y esta es la batalla que nosotros tenemos que pelear. Entonces, cada uno de los levitas tenía que tomar en cuenta su responsabilidad. Cada uno tenía que tomar en cuenta su responsabilidad en el transportar el arca. Y nos dice a nosotros en el versículo 16, ten cuidado, le dice a Timoteo, ten cuidado. Y eso nos dice a nosotros. Estas palabras que Pablo le dice a Timoteo, Dios nos las está diciendo a nosotros. Tanto esto como que entre tanto que voy, Cristo nos puede decir, entre tanto que regreso, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Ocúpense en las cosas espirituales. Y en el 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y esto es curioso, pero es la verdad. Lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, nosotros tenemos que tener cuidado de nuestra salvación. Somos responsables de nuestra salvación. ¿De qué? No de recibirla, ya la tenemos. Ya nos la dio Dios. Pero ¿de qué tenemos la responsabilidad? De hacer la obra de Dios. Porque si no la estamos haciendo la obra de Dios, estamos creyendo falsamente en que somos hijos de Dios. Porque un hijo de Dios hace lo que Dios dice, ¿verdad? Y dice en Hebreos 12, bueno, me voy a pasar a Hebreos porque es una relación que hay con esto, porque a veces podemos pensar que qué fácil, ¿verdad? Y sí lo pensamos muchas veces, tomamos a la ligera el ser hijos de Dios, ¿verdad? Pero dice en Hebreos 12,
En Hebreos 12, 12, ¿qué es 12? 11. 12 antes. Dice, allá vimos que se trata de la exhortación, dice el 7:12. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, nadie se ha escapado. Ya lo vimos, lo hemos visto en el apóstol Pedro, también el apóstol Judas, habla acerca del orden de la disciplina, de los castigos por desobediencia que nunca fallan, siempre están ahí. ¿Por qué? Porque dice, entonces hoy dice, pero si se os deja sin disciplina, si Dios no nos castigara, si se os deja sin disciplina de la cual han sido todos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y si nosotros no hemos recibido exhortación por la palabra de Dios, cuando la leemos, cuando la escudriñamos, cuando la escuchamos y decimos, no, pero es que no, a mí no, yo estoy bien, entonces nos creemos hijos, pero en realidad somos bastardos. Entonces tenemos que tomar en cuenta que la disciplina es una regla que nunca falla, siempre va a ser, porque a Dios al que toma por hijo, ¿verdad? A ese disciplina. Nos habla aquí Hebreos. Dice, si aquellos, dice, porque por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Bueno, muy bien, pues ya, pues ahí está lo que dice la palabra de Dios. Ahora nos toca a cada uno de nosotros retener, guardar, obedecer por voluntad propia las instrucciones que nos da la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces ya sabemos que como en el cuerpo hay muchos miembros y también los levitas vemos que eran mucha gente, hay diversidad de personas ahí que todos tendrían que someterse, pero cada uno personalmente tenía una responsabilidad que cumplir. Así es que también cada uno de nosotros debemos de tomar en cuenta. Y vamos a, como texto va a ser Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y este texto nos lo debemos de traer muy presente, porque muchas veces apelamos a que, no, pues es que es la gracia. Sí, es la gracia, pero también tenemos nuestras responsabilidades como hijos, nada más para darnos cuenta si somos hijos o somos bastardos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que hoy se cree cristiano, hijos de Dios, y ¿saben qué? Son bastardos. Entonces, tomar eso en cuenta. Dios les bendiga. Y le dejamos el lugar a la Nonis, a la hermana Nonis.